Para muchos de nosotros, observar a la gente es una fuente inagotable de fascinación. Aunque no podamos oír o entender lo que se está diciendo, a menudo nos podemos hacer una idea solo mirando. Nuestro cuerpo se está comunicando constantemente. No nos hace falta una presentación en PowerPoint. No nos hace falta un escenario. No nos hace falta un proyector ni una pantalla. Podemos expresar lo que sentimos a cada momento, estemos donde estemos. El lenguaje corporal es una parte integrante de la vida humana. Y está visto que los hechos dicen más que las palabras. ¿Por qué si no hablaríamos con las manos, aunque la persona con la que estamos hablando no nos pueda ver? Nos consta que ciertas emociones están muy vinculadas con ciertas expresiones corporales. Y esto funciona en los dos sentidos, porque es innato. El cuerpo no miente. Nadie puede engañar a los demás a menos que sea un gran actor, y de esos hay muy pocos. No he mantenido relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Levinsky. La mayor parte de la gente es pésima a la hora de detectar la mentira. No es algo que se note en las caras que pone la gente, ni en los gestos, ni en las palabras, como rascarse la nariz, taparse la boca o mostrarse agitado. Comprender la comunicación no verbal se ha convertido en una herramienta valiosa en el sistema judicial y una aptitud esencial para los equipos de seguridad, una mercancía de alta tecnología dentro del mundo del marketing, e incluso un posible tratamiento para el estrés postraumático. Hoy, más que nunca, es importante saber qué dice realmente nuestro lenguaje corporal. Este lugar está dedicado a contar historias, no solo con palabras, sino con imágenes. Una de las aptitudes esenciales del equipo es un conocimiento íntimo del rostro humano. Cómo está construido, cómo funciona y, lo que es más importante, cómo se mueve. Lo que hago es dar vida a lo que no la tiene. Y una de las formas más fáciles de hacerlo es añadiendo expresiones faciales y emociones a una cara. Como se puede ver, estoy animando esta frente. Cuando uno se enfada, se le arruga muy rápidamente. Y cuando está sorprendido, se le alza. Hay 43 músculos diferentes en la cara. Y con esos músculos se pueden poner más de 10.000 expresiones. Todo el mundo sabe qué es una sonrisa y una mueca, lo que facilita nuestro trabajo. Pero también quiere decir que o nos sale bien o va a quedar raro. Solo leyendo una cara, podemos adivinar si alguien está contento, enfadado o asqueado. Estas expresiones faciales están programadas en el cerebro y son comunes a todos los seres humanos del planeta. ¿A qué se debe eso? La respuesta se remonta a los albores de la humanidad. Pongámonos en la piel de un ser humano de hace 100.000 años. Vivíamos a la intemperie y pendientes de que cualquiera nos pudiera atacar. Y solo existían los comportamientos no verbales. Estos factores en nuestra historia evolutiva tenían un valor para nosotros en términos de supervivencia. Pongamos que estamos dando una vuelta hace 100.000 años y de golpe yo veo algo que siento como una amenaza y pongo esta cara. Si tú me ves, seguramente no vayas en esa dirección. Como mi cuerpo emite una señal, tú lo entiendes sin necesidad de expresar nada verbalmente, y es un proceso inmediato y automático. Nuestro rostro comunica el miedo involuntariamente. Tomemos por ejemplo a esta pareja. Están conduciendo por el campo. Han arrollado a un alce. Los dos han vivido para contarlo.
pero la expresión de miedo de la mujer sería reconocible en cualquier parte del planeta. Si su cuerpo reacciona de esta forma es por unas razones específicas. Lo que me permite esto es expandir mi pecho y así puedo aspirar más oxígeno y preparar mi cuerpo para luchar o huir. Mis ojos se agrandan un poco, por lo que extiendo mi campo visual y puedo ver más cosas. A la inversa, cuando estoy enfadado, frunzo el ceño y me pongo a hacer esto. Así que estoy estrechando y acotando mi campo visual. Es decir, que lo estoy restringiendo a mi objetivo. Nuestros comportamientos no verbales están inmersos en nuestra historia evolutiva para ayudar a comunicarnos nuestras necesidades y móviles más básicos en relación con la supervivencia. Si, por ejemplo, dando una vuelta hace 100.000 años, de golpe me encontrara algo que pudiera valer para la cena y lo cogiera, me lo llevara a la boca e hiciera ¡puaj! Y luego te lo pasara, probablemente tú tampoco te lo comerías. Lo más interesante de las expresiones faciales de las emociones es que cada configuración específica de los músculos de nuestra cara obedece a una razón específica. Hay estudios que muestran que fruncir la nariz interrumpe en cierta medida el tránsito nasal, lo que evita que absorbamos ciertas sustancias. Así que todo tiene una función definida. Cuando tenía 23 años me abordó el FBI para proponerme hacerme agente especial. No sé cómo sabían quién era. Joe Navarro fue agente del FBI durante 25 años. Su especialidad era leer el lenguaje corporal. Tanto es así que cuando se jubiló se había ganado el apodo de El Cazaespías. Formaba parte de un programa llamado Programa de Análisis de la Conducta. Y estudiábamos el comportamiento humano para entenderlo, para poder interpretarlo, para poder descifrarlo y usarlo en el desarrollo de nuestras investigaciones. El éxito de Navarro a la hora de atrapar criminales se basaba en fijarse en cosas en las que la mayoría de nosotros no reparamos. Una de las cosas en las que me fijé inmediatamente es en lo expresivos que son los pies, más expresivos si cabe que el rostro. Por las convenciones sociales, siempre que vamos por la calle y alguien no sonríe, nosotros también sonreímos, mientras que los pies no guardan una relación semejante con las convenciones sociales. Como bien sabemos, el pie derecho o el pie izquierdo se orientarán automáticamente en la dirección hacia la que quiere ir la persona. Aunque estemos en contacto facial con alguien, nuestros pies dicen lo contrario. En el cerebro humano hay una parte muy antigua, el cerebro reptiliano. Es la parte que se encarga de que respiremos, comamos y toda clase de funciones básicas para la supervivencia. Además de eso, tenemos un sistema exquisito conocido como sistema límbico. Se desarrolló evolutivamente para reaccionar cuando estamos en peligro y cuando ve una amenaza, ya sea un león o un tigre o incluso una palabra amenazante, nos dice «para». Nuestro sistema límbico es un poco como un software que funciona por defecto, y nos guste o no, afecta a la forma en que movemos el cuerpo. Es algo que vimos claramente con el príncipe Carlos y la princesa Diana de Gales. Literalmente, se estaban repeliendo el uno al otro ventralmente. Se puede resumir con esta fórmula. Si aparta la barriga, es que te quiere lejos. Cuando el sistema límbico regula nuestra conducta, todo ocurre en el momento. Es el cuerpo entero el que está transmitiendo un mensaje, forma parte de nuestro pasado de primates. Nuestros ancestros eran muy buenos leyendo a la gente porque si no sabían quién era su amigo y quién su enemigo, estaban muertos, sencillamente. La doctora Lillian Glass se da un paseo por el muelle de Santa Mónica. Es experta en el lenguaje corporal y la comunicación y ha venido a avistar humanos. El cuerpo no miente. Nadie puede engañar a los demás a menos que sea un actor increíble. El lenguaje corporal nos dice muchas cosas.
Ella lo adora, pero él no le está comunicando gran cosa. Está muy distante. Y como se puede ver, ella lo tiene arrinconado. Le gustaría recibir más de lo que él le está dando. Y le está tirando de la camisa para llamar su atención. Están desconectados el uno del otro. Ella se ha hecho a un lado cabizbaja. No ha conseguido lo que se proponía. Y se resigna a mirar el océano. No hay un gran vínculo entre los dos. No hay contacto físico, no hay comunicación, así que es una relación marcada por la tensión. Cuando me fijo en la gente, me fijo en toda la persona. No me fijo solo en un detalle. Y una de las cosas en las que me fijo es en lo cerca que está una pareja y en qué dirección apuntan sus pies. Si los pies apuntan en dirección a la pareja, es probable que la cosa fluya. Estos otros se adoran. Ver a esta pareja es casi como ver un hermoso baile. Están muy conectados. Están absolutamente en sintonía. Él le besa la frente a ella con amor, cariño, ternura, y se miran fijamente a los ojos. Está muy, muy enamorada de él y viceversa. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? 1 año. 1 año. ¿Y siempre ha sido todo tan bonito? Sí. ¿Y cómo os conocisteis? En una empresa. ¿En una empresa? ¿Trabajáis juntos? Sí. ¿Y os enamorasteis allí? Sí. Yo me interesé por el lenguaje corporal porque empecé siendo patóloga del habla y del lenguaje y trabajaba con toda clase de gente. La primera persona con la que trabajé fue Dustin Hoffman. Fui una de las que le enseñó a parecer una mujer en Tootsie. Empecé a trabajar en los medios de comunicación. Escribí 18 libros sobre la comunicación y el lenguaje corporal. Me dediqué a tratar con gente tóxica. Y aquí estoy. Lo que hago es muy sistemático. Pero se puede hacer también automáticamente. ¿Cuántas veces decimos, no me cae bien esa persona? O están mintiendo, no puedo con ellos. Construiré un muro enorme. Nadie construye muros mejor que yo. Hacedme caso. Donald Trump. Lo ames o lo odies, hay que reconocer que es un gran comunicador. ¿Te presentas? ¿No te presentas? Su lenguaje corporal es de alguien al que le da todo igual, pero es real. ¿En qué se está convirtiendo nuestro país? Y eso es lo que transmite. No tiene esa falsedad que vemos en tantos otros políticos que hacen este tipo de gestos. Trump gesticula así. Voy a ser el mejor presidente para el empleo que ha creado Dios. Yo confío en mis corazonadas, en mis instintos, en esas emociones que nos dicen, hay algo raro, este me está tomando el pelo, o dice la verdad, es lo que se conoce como la comunicación instintiva. A la vez que nuestros instintos nos ayudan a interpretar el lenguaje corporal de los demás, lo que hacemos con nuestro propio cuerpo ocurre a menudo por razones que escapan a nuestro control. Cuando tienes un pensamiento, antes de acceder a la laringe, atraviesa el área del cerebro que controla las manos. En cuanto me dispongo a verbalizar un pensamiento, eso me hace mover las manos. Y esos gestos no tienen solo un valor comunicativo, no solo son señales para la persona que los está viendo, son gestos que me ayudan a mí a pensar. El fondo de la cuestión es que nuestros gestos no son solo comunicativos, porque cuando estamos al teléfono también gesticulamos, aunque sabemos que la otra persona no nos puede ver. Es la forma en la que estamos programados. El cuerpo expresa o encarna lo que ocurre en la mente. Entonces, ¿cómo podemos descifrar el lenguaje corporal de los demás de manera más sistemática? El lugar más evidente por donde empezar es el rostro.
El cuerpo no miente y la cara tampoco, porque la cara está conectada con un montón de nervios faciales y 12 nervios craneales. Y cuando nos embarga una emoción, esos nervios se activan y los músculos se empiezan a mover. El músculo risorio si estamos sonriendo o fruncimos el ceño, o el músculo masetero si estamos enfadados. Algo pasa en nuestra mandíbula. Pero una vez entra en acción ese mecanismo, algo en mi mente me dice, vale, me estoy emocionando. Nuestro cerebro hace entrar en juego una serie de componentes. Hay un kit de componentes que tiene que ver con nuestra fisiología, otro que tiene que ver con nuestra cognición y otro que tiene que ver con el comportamiento expresivo de nuestras manos y nuestra cara y demás. Todos esos nervios son los que hacen que se nos ilumine la cara. De 40 años a esta parte, todos los movimientos que pueden ejecutar nuestros músculos faciales han sido meticulosamente estudiados, analizados y codificados. Es un sistema conocido como FACS. FACS es el acrónimo del Sistema de Codificación de la Acción Facial, que analiza cada movimiento anatómico funcional que puede realizar el rostro. Y codifica cada movimiento muscular con un número determinado. Así, cada vez que alguien mueve la cara, por la razón que sea, un observador entrenado puede identificar qué músculo interviene en ese cambio en su expresión. Digamos que aparece una expresión de miedo. Se puede analizar esa expresión prototípica de miedo en varias de las unidades de acción definidas por el código FACS, desde la 1 a la 26. Los investigadores han identificado 7 expresiones faciales universalmente reconocibles. Está la alegría, la sorpresa, el desprecio, la tristeza, la ira, el asco y, por último, el miedo. El profesor Matsumoto es cinturón negro de judo. Su pasión por el deporte lo llevó a los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas. Allí llevó a cabo un experimento fotografiando las caras de los judokas. Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes que hemos seleccionado para analizarlas. Codificamos los movimientos musculares de la cara usando el FACS. Cuando alguien gana, tiene una clara expresión de felicidad. Se inervan los músculos que hay en torno a los ojos, se hinchan las mejillas y le da brillo a la cara. Son los mismos músculos que se inervan aquí, en la expresión prototípica de la alegría. Hicimos el mismo tipo de estudios con los Juegos Paralímpicos, 2 semanas después de los Juegos Olímpicos, y observamos que los atletas ciegos ponían exactamente el mismo tipo de expresiones faciales que los atletas videntes. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayor parte de estos atletas ciegos lo eran de nacimiento, o sea que es imposible que hayan aprendido a producir esas expresiones observando a los demás. Eso quiere decir que la única explicación racional es que es una habilidad innata que tenemos cuando nacemos. Estamos en el vestíbulo de un hotel, un lugar genial para observar a la gente. Allí vemos a 3 mujeres y podemos reparar en la frecuencia con la que se tocan o se lanzan señales. Y esto nos dice que se conocen desde hace tiempo. Una de las cosas en las que nos podemos fijar en las interacciones entre las personas es en lo relajadas que están. Vemos que esa mujer acaba de cruzar las piernas y es una muestra de que está muy cómoda. Solo hacemos eso cuando estamos muy cómodos en presencia de alguien. Sabemos que es una familia muy bien avenida. Y lo sabemos por la cantidad de actividad táctil que están llevando a cabo el padre y el hijo. Siempre es un buen indicador de una relación positiva. Cuando vemos a esa chica atusándole el pelo a la otra chica, podemos pensar que lo hace simplemente por una razón estética, pero solo es parte de la explicación.
Al atusarle el pelo al otro, estamos estimulando sus folículos capilares y eso le envía una señal a su cerebro que contribuye a su bienestar psicológico. Instintivamente nos solemos dar cuenta de cuando alguien está cómodo con otra persona. Pero lo cierto es que muchos tratamos a veces de disfrazar las emociones que estamos viviendo. Lo hacemos por cortesía o porque queremos engañar a alguien. La experiencia de un investigador puede ser de lo más útil a la hora de detectar el engaño. No existe el efecto Pinocho. No hay un único tipo de comportamiento que indique el engaño. El paradigma que me gusta utilizar es el de la comodidad y la incomodidad. Los seres humanos somos muy binarios. O estamos llorando como bebés, o estamos plenamente satisfechos. La gente o está muy cómoda o se las ve con algún problema. Si no eres un experto en lenguaje corporal, es un buen punto de partida. Hay que fijarse en conductas como la de morderse los labios, guiñar los ojos, apretar los labios, fruncir el entrecejo o crispar la mandíbula así. Tenemos comportamientos de purificación, como restregarse las manos en los muslos. Y cuando alguien está muy estresado, a menudo también vemos cómo se estira los calcetines. Literalmente se están ventilando la piel de los pies. Pueden chuparse las mejillas, ejerciendo una presión sobre sí mismos. O bien pueden retorcerse las manos literalmente. La persona puede pasarse los dedos por el pelo. Las mujeres lo hacen en la nuca. Hasta un leve toque en el cuello sugiere que algo va mal. Es algo que hacemos a menudo los humanos. O taparnos el nudo supraesternal cuando decimos, Dios mío, ¿qué ha pasado qué? Nos podemos fijar en esos comportamientos y concluir, vale, le he hecho una pregunta y esa es la reacción que ha tenido. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se ha comportado así? La incomodidad también puede hacer que movamos los músculos faciales de maneras que son difíciles de percibir y aún más difíciles de controlar. Es lo que se conoce como microexpresiones. Las microexpresiones son expresiones faciales de emoción sumamente rápidas, fugaces. Se dan cuando nos asalta una emoción determinada, pero nos encontramos en una situación en la que tratamos de controlar nuestras expresiones. Podemos verlo como un forcejeo neuronal por controlar nuestro rostro. El concepto de microexpresión nace con Darwin y su libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Darwin afirma que a veces nos embarga tanto una emoción que a pesar de esforzarnos por mantenerla a raya, ésta se deja entrever. Pongamos, por ejemplo, que alguien a quien no soportamos entra en la habitación, pero le sonreímos igual porque es nuestro jefe y le decimos «Hola». Automáticamente ponemos esta mueca, aunque no se ve, porque ocurre todo muy rápido. Las microexpresiones son un forcejeo neuronal que, ante situaciones en las que sentimos una emoción, a la vez la intentamos ocultar. El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los más concurridos de Estados Unidos. Todos los años pasan por él unos 45 millones de pasajeros. Los viajeros y su equipaje son escrutados de diversas formas. Pero un aeropuerto es un lugar donde podemos estar seguros de que se está observando nuestro lenguaje corporal. Hoy, la responsable de la seguridad pública del aeropuerto está recorriendo la terminal. Tenemos que saber a qué amenazas nos exponemos y cuáles son los comportamientos asociados con esas amenazas. ¿Estas bolsas son tuyas? Disculpen, ¿quién es el dueño de esas bolsas de allí? ¿Son suyas? El comportamiento de un individuo que deja caer una bolsa y se aleja debería hacer saltar las alarmas.
El comportamiento es más que la forma que tiene uno de actuar. Tiene que ver con el lenguaje corporal y es algo que, en este contexto, tenemos que ser capaces de evaluar intuitivamente en una fracción de segundo. Escrutamos activamente a los pasajeros en busca de indicios sospechosos. Nos fijamos en su manera de vestir y de comportarse, en si interactúan con los otros o por el contrario quieren evitar todo contacto con los demás o tratan de pasar desapercibidos. Hace 10 años, Stover tuvo una idea radical. ¿Y si todos los empleados del aeropuerto, fuese cual fuese su trabajo, recibiesen una formación en detección del comportamiento? Mientras tengamos que lidiar con el ser humano, tendremos que apechugar con una serie de amenazas. Y yo sabía que contaba con 40.000 soldados en el aeropuerto que me podían ayudar con la seguridad. De modo que ahora todos los empleados del aeropuerto, desde el personal de facturación y los mecánicos hasta los manipuladores de equipaje, reciben una formación en detección del comportamiento, empezando por el equipo de mantenimiento. Gran parte de la detección del comportamiento es intuitiva, por lo que apelamos a esa intuición que tenemos todos, pero refinándola, dando a los empleados las herramientas para usar su intuición con los pasajeros. Aunque nosotros llevemos un uniforme marrón y vosotros uno azul, nuestra misión es muy similar. En estas sesiones, los empleados del aeropuerto de Miami reciben un entrenamiento básico en reconocimiento del comportamiento. Sois nuestra baza más importante, no solo en la lucha contra el terrorismo, sino contra la actividad criminal. Los empleados del aeropuerto reciben la instrucción de observar a la gente en la terminal y fijarse en todo comportamiento fuera de lo normal. ¿Hay alguien merodeando o haciendo señales con las manos o que parezca especialmente nervioso? No podemos permitirnos ningún error. A un terrorista le basta con que le demos una oportunidad. El Aeropuerto Internacional de Miami también emplea métodos más convencionales. Tenemos miles de cámaras en el Aeropuerto Internacional de Miami. Es una combinación de detección del comportamiento y de tecnología. Lo interesante es la forma de vestir. Las decisiones en la forma de vestir. Alguien que va a las Bahamas, por ejemplo, no va a llevar ropa de abrigo. Nos podemos fijar en las manos, en el movimiento de las manos de las personas. Es muy importante. Como nosotros no tenemos los colmillos que tienen otros depredadores, tenemos que fijarnos en las manos para ver si alguien es agresivo o viene en son de paz. Los dos terroristas suicidas de Bruselas llevaban guantes. Es una anomalía que tendría que haberle llamado la atención a alguien. Lo habitual es que los aeropuertos traten de evitar que los pasajeros suban objetos peligrosos a los aviones. El objetivo aquí es diferente: impedir que suba a los aviones gente potencialmente peligrosa. No es tanto un reto para la tecnología como para la psicología social. La posibilidad de desarrollar y de compartir la capacidad de leer a las personas. Cuando empecé a trabajar en los cuerpos de seguridad, la información que circulaba era anecdótica. Si se toca la nariz o la boca, miente. Esas ideas son puros sin sentido. La mayor parte de la gente es pésima a la hora de detectar la mentira. Se supone que cuando alguien evita mirarte a los ojos es porque está mintiendo, pero es un gran mito. En la Universidad de Columbia Británica hay un pequeño grupo de investigación que estudia la relación entre lenguaje corporal y engaño. A lo largo de la evolución, se ha librado una carrera entre la voluntad de leernos los unos a los otros y la de controlar lo que queremos dejar ver a los demás. Es la primera vez que dices una mentira. Dirige las investigaciones un psicólogo forense, el Dr. Stephen Porter. Su equipo estudia la forma de interactuar de la gente y las diferentes maneras que tenemos de intentar engañarnos unos a otros. Los mentirosos se supone que no paran quietos, que deben parecer muy nerviosos. Pero científicamente hablando, los verdaderos signos delatores son los opuestos. Quiero que quede bien claro, lo volveré a decir. Por ejemplo, Bill Clinton, cuando negó haber mantenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, escoge individuos concretos del público y les aguanta la mirada.
No he mantenido relaciones sexuales con esa mujer. Si nos fijamos en su comportamiento no verbal, así como su comportamiento verbal durante su alegato, da la impresión de ser sumamente convincente y sincero. Jamás le he mentido a nadie. No sabemos si se ha entrenado para mentir, pero es un mentiroso muy hábil. Ni una sola vez. Nunca. Transmite enfado y hostilidad a la idea de que alguien se pueda plantear siquiera que esté mintiendo. Esas alegaciones son falsas. Está utilizando lo que llamamos gestos ilustrativos. Y debo seguir trabajando para el pueblo americano. Es una táctica de intimidación, dominación y control que permite llamar la atención. Gracias. Los seres humanos mentimos de media entre 1 y 2 veces al día. Si tenemos a una pareja de desconocidos interactuando, se mentirán 3 veces al cabo de 10 minutos. El engaño está muy presente en nuestro día a día, desde las mentiras piadosas hasta las más graves. Pero es un aspecto fundamental de la interacción social. Nuestro grupo de investigación decidió emprender el estudio a mayor escala de la mentira jamás llevado a cabo. Pasaba por coleccionar vídeos de gente pidiendo que les ayudaran a dar con un familiar desaparecido. En 2008, Kalisa Boudreau desapareció en Nueva Escocia y su madre convocó una rueda de prensa para suplicar que la ayudaran a encontrar a su hija desaparecida. Tenéis que determinar si el individuo que aparece en El vídeo de Boudreau se utiliza para enseñar algunos de los fundamentos del lenguaje corporal. Yo me ausentaré de la estancia durante vuestras deliberaciones. Avisadme cuando acabéis. Tus abuelos te están buscando. Te estamos buscando todos. No sé dónde estás. Vuelve a casa o llama o algo, por favor. Todos tus amigos te están buscando. Estamos muy preocupados. Queremos que vuelvas sana y salva a casa. Gracias a todos por venir. Parecía claramente angustiada. Sí. Lloraba mucho. ¿Eran lágrimas reales? Claro que sí, se las tenía que enjugar. Es verdad, se enjugaba las lágrimas. Tenía la voz rota. Sí, cierto. Era muy triste. Se le notaba agotada. No creo que nadie saliera en la televisión nacional para mentir. No sabemos dónde estás. Vuelve a casa o llama. Lo interesante del vídeo de Penny Boudreau es que es un caso de manual de engaño emocional. Intenta parecer angustiada porque su hija ha desaparecido, pero no está accionando los músculos relacionados con la angustia, que son los que están entre los ojos, que por lo general se juntan y se alzan cuando alguien está preocupado. Los embusteros son incapaces de accionar esos músculos y acaban pareciendo más bien sorprendidos. Solo quería tener una conversación con ella. El coche me pareció ideal porque no podría irse dando un portazo como suele hacer. En este fotograma y en otro par de ellos que hay más tarde, Penny da muestras de hostilidad, tanto en su expresión facial como las palabras que usa y su tono de voz, que indican que sigue enfadada con Kalisa por la razón que sea. No quiere que el resto del mundo se dé cuenta de lo que siente, pero se le escapa involuntariamente. ¿Te puedo preguntar qué has sentido como madre? Penny responde a la pregunta del reportero con un fogonazo de ira y hostilidad. Sabe que su hija ha muerto y el reportero le está haciendo preguntas que son demasiado íntimas. Porter compartió las sospechas de su equipo con la policía, que pasó así a centrar su investigación en la propia Penny Boudreau. Por fin acabaron descubriendo que Penny había asesinado a su hija porque su novio, el sospechoso, había dejado caer un día que no pensaba que estuviera listo para ser padre. Una de las cosas que he aprendido y que más me ha sorprendido es la ingente cantidad de información que transmitimos a través de nuestro lenguaje corporal, de nuestras expresiones faciales y de lo que decimos. Hasta los mentirosos psicópatas, que son los mejores, no son capaces de controlar esas fugas, entre comillas, a través de al menos uno de esos canales de comunicación.
El rostro no es la única parte del cuerpo humano que puede desvelar nuestros pensamientos más íntimos. Se puede saber mucho de una persona solo por su forma de andar. Imaginemos que estamos en la sabana africana como el hombre primitivo y vemos caminar a un grupo de personas a lo lejos. ¿Cómo son sus andares? Porque es lo único que podemos ver por el momento. ¿Se están acercando o alejando de nosotros? ¿Caminan de forma agresiva? Nuestra forma de andar dice mucho de nosotros. Puede desvelar desde nuestras intenciones y nuestro estado de ánimo, hasta nuestro estado de salud. En la Universidad de Queen, en Canadá, un equipo está estudiando el movimiento biológico. Dirige estas investigaciones el doctor Nicolaus Troye. Le interesa la forma que tiene el cerebro humano de interpretar la forma de moverse de los demás. Las personas dedican mucho tiempo a observarse y nosotros nos hemos hecho expertos en eso. Cuando hablamos del lenguaje corporal, es una señal mucho más honesta que la expresión facial, porque es mucho más difícil de fingir y mucho más difícil de controlar. Por lo que parece, los humanos somos muy eficientes a la hora de descifrar la información contenida en la forma de moverse de los otros. Si notamos algo raro o forzado en la forma de moverse de alguien, tenemos un sistema incorporado que nos dice que algo no va bien. A partir de estos 15 puntos que vemos en la pantalla, podemos bosquejar una forma humana. Pero la cosa cambia drásticamente si ponemos los puntos en movimiento. Si se mueven, no podemos evitar ver una persona aquí. Pero vemos más que una persona. Podemos determinar o hacernos una idea bastante acertada si es la silueta de un hombre. Nos podemos fijar en el bamboleo lateral del cuerpo, ver cómo cambia un poco la forma de este cuerpo de varón, con los hombros más anchos y las caderas más estrechas. Por otro lado, vemos aquí claramente a una mujer. Tiene unos movimientos muy diferentes, más movimiento vertical, menos bamboleo lateral y más movimiento en las caderas. Pero se pueden averiguar más cosas aparte del género del caminante. Aquí vemos a alguien más relajado y aquí percibimos a una mujer un poco más contenta. Se nota por esta elasticidad, este balanceo vertical en su movimiento. Siempre me ha fascinado la cantidad de información que podemos recabar en la forma de presentarse de la gente. Y lo que más me fascina es la sofisticación de la información que podemos deducir de ahí. El sistema visual de los humanos es capaz de hacerlo sin darle demasiadas vueltas. Es algo que hacemos sin más. La forma en que nos sentimos se refleja en nuestra forma de plantar nuestro cuerpo y de movernos. Pero lo más curioso es que nuestra forma de movernos también puede influir en cómo nos sentimos. Nos fascina el lenguaje corporal, pero nos interesa en particular el lenguaje corporal de los demás. Esta es una de las charlas TED más vistas de todos los tiempos, con más de 36 millones de reproducciones. La oradora es la psicóloga social americana Amy Cuddy. Pero tendemos a olvidarnos de que los demás también se ven afectados por nuestro comportamiento no verbal, y ese comportamiento refleja lo que somos. Cuddy enseña en la Escuela de Negocios de Harvard. Se ha hecho un nombre por su trabajo sobre las así llamadas poses de poder. La idea es que nos podemos sentir más poderosos solo cambiando nuestra postura. El cuerpo y la mente mantienen en todo momento una conversación, y en gran medida es el cuerpo el que la modera. ¿Por qué no tomar las riendas? ¿Por qué no hacer que nuestro cuerpo le diga a nuestra mente que estamos a salvo y que somos poderosos, en vez de que le diga, no estás a salvo, no eres poderosa? Si nos fijamos en los primates no humanos, vemos que hinchan el pecho y se dan golpes. Hacen cosas para parecer más imponentes que los demás individuos de su escalafón jerárquico. Esta clase de lenguaje corporal se observa en todo el reino animal. Y del mismo modo, cuando un animal se siente impotente, hace lo opuesto, adopta un perfil bajo. Los seres humanos también son animales y hacemos la misma clase de cosas. Y en el mundo de la danza se dan algunos de los ejemplos de lenguaje corporal más expresivos. En el ballet clásico, la protagonista femenina suele estar o muerta o moribunda.
Es frágil, endeble y suele acabar agonizando en el suelo, como el cisne. En el ballet más contemporáneo vemos una expresividad mayor en las protagonistas. En la compañía Alvin Ailey, sus ballets tratan de la liberación, la libertad y el poder. Creo que estamos mandando un mensaje peligroso a las nuevas generaciones, diciendo que la feminidad tiene que ver con la fragilidad y la impotencia. La danza haka es una danza muy poderosa que ejecuta el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks. Le plantan cara al otro equipo y ejecutan una serie de posturas muy poderosas. Es hermoso e intimidante a la vez. Lo importante que hay que entender de la danza haka es que no se trata de intimidar al otro bando. La idea es más bien prepararse uno mismo para una situación difícil. ¿Vemos esas mismas manifestaciones en otras culturas? Por supuesto. En cierto sentido, cuando un presidente o un jefe de Estado está pasando una revista militar, es como una danza haka estacionaria. Los soldados suelen ser muy altos, lucen resplandecientes en sus uniformes y los reunimos para inspeccionarlos y decirles: muy bien, chicos, sois bastante imponentes. En esencia, de lo que se trata es de una exhibición de quiénes somos, de lo que somos y de lo que somos capaces de hacer. Y lo fascinante es que todo esto opera a nivel no verbal. Todos nos comunicamos de manera no verbal en nuestra vida diaria, y nuestro cuerpo revela a los otros a menudo cómo nos sentimos. Cuando vamos caminando y estamos tristes, nos encorvamos. Y cuando estamos contentos, adoptamos una postura más erguida y bamboleamos más los brazos y nuestras zancadas son más amplias. Si nos imponemos una actitud alegre, nos sentiremos más alegres, aunque no tengamos ni idea de por qué nos sentimos así. Es un nuevo campo de investigación que algunos llaman encarnación. Y aún no sabemos en qué consiste ese mecanismo. Sabemos que ciertas emociones están muy estrechamente vinculadas con ciertas expresiones corporales. Y ese mecanismo funciona en ambos sentidos porque es algo innato. Algunas de las aplicaciones más prometedoras de nuestra labor son dar los primeros pasos, tratando pacientes con trastornos como el estrés postraumático. El estrés postraumático es la forma más extrema de impotencia. El paciente siente que su cuerpo lo ha traicionado al no sacarlo de una situación de peligro. Lleva el trauma incorporado. Los veteranos de guerra con estrés postraumático se muestran más reticentes a hablar de su situación. Así que estas terapias, basadas en el cuerpo, están resultando muy efectivas. Enseñar a la gente a sentarse erguida, abombando el torso y respirando más hondo, contribuye a calmar el sistema nervioso. Es una forma de comunicarse con la propia mente a través del nervio vago, de decirle que no estamos en trance de escapar o de enzarzarnos en un enfrentamiento físico, sino que estamos a salvo. Confío en que aprendamos más sobre estas intervenciones corporales para tratar los trastornos psicológicos, porque son cosas que el paciente puede hacer fácilmente, como cambiar su forma de respirar. Son técnicas muy sencillas y eficaces. En pleno corazón de Ámsterdam se halla el Centro de la Ciencia Nemo. Una de sus exposiciones está diseñada para ayudar a los niños a aprender el sentido de las distintas expresiones faciales. Aprenden que las expresiones faciales son comunes a todas las culturas, son universales. Roberto Valenti y su equipo han contribuido a diseñar esta exposición del centro. Su compañía está colaborando en un proyecto especial con la Universidad de Ámsterdam. Enseñemos a los ordenadores a comprender el lenguaje corporal de los humanos.
La compañía de Valenti promete un análisis rápido y minucioso de las expresiones faciales. Este análisis se lleva a cabo usando un software de imaginería y algoritmos informáticos. Cuando deformo mi boca y levanto las comisuras de mis labios, obtenemos una expresión de felicidad. Y si frunzo la nariz, obtenemos el asco. El objetivo de SiteCorp no es otro que el de reconocer las señales que emanan de nuestros rostros, y estas señales pueden tener muchas aplicaciones. En la actualidad, el objetivo de la aplicación es la investigación de mercados, concretamente cómo medir la reacción de un consumidor ante un anuncio dado, si es positiva o negativa. Imaginaos que se pudiera ajustar un anuncio en función de quién lo está mirando. Para el anunciante, es un retorno de la inversión de lo más interesante. Hoy somos capaces de afinar cada anuncio en función del grupo al que está destinado. Esto quiere decir que no es solo que nosotros miremos el anuncio. Es el anuncio el que nos mira a nosotros y se puede adaptar en función de quién lo está mirando. Esta es una demostración de una aplicación que dirige los anuncios al público específico, que se encuentra delante de la pantalla del anuncio. Como podéis ver, ahora tenemos a un hombre ante la cámara, pero cuando desaparece del plano, vemos que el anuncio pasa a dirigirse a las mujeres. Y cuando vuelvo, una vez más, el anuncio pasa a estar destinado a los hombres. El ordenador tiene que entender al ser humano para poder satisfacer sus demandas. No digo entender al ser humano solo en el sentido de reconocer su voz, sino también sus gestos y sus expresiones faciales. También se puede aplicar esto a la interacción directa entre humanos y ordenadores, la interacción humano-robot. Por ejemplo, que un robot fuera capaz de entender nuestro lenguaje corporal. Una respuesta muy considerada. Para poder establecer con nosotros una forma mucho más natural de comunicación. Por el momento, los ordenadores no han conseguido calar esa interacción directa entre seres humanos y ordenadores. Pero cuando un ordenador pueda aprender como los seres humanos e interactuar con los seres humanos, podremos ver los efectos más prometedores de la interacción entre seres humanos y ordenadores. Izquierda, derecha, arriba. Es fantástico el desarrollo de las tecnologías, pero creo que la observación a la antigua usanza, ese enfoque observacional que adoptamos los seres humanos, es un componente clave. Somos capaces de observar al otro de cerca, de manera holística, y las máquinas no. Pero el avance de las máquinas es imparable. Escáneres de huellas dactilares, identificación de las palmas de las manos, software de reconocimiento del iris, ya son aplicaciones rutinarias. Y si bien el reconocimiento de la manera de moverse todavía no se ha materializado, está a la vuelta de la esquina. No hemos hecho más que rascar en la superficie de toda esa complejidad corporal y todos los canales expresivos que tenemos, ya sea la cara, las manos, la postura o los andares. Y entrevemos lo importante e interesante que es ese campo, pero también lo complejo que es. Es interesante porque en cuanto se lo explicas a la gente, le hablas del lenguaje corporal, dicen, claro, es de sentido común. Pero, ¿cuántas veces se habían fijado antes en la forma de tocarse el cuello de los demás? De ventilarse, o en cómo fruncen la comisura de los labios para expresar desprecio. La gente se nos muestra tal y como es de verdad cuando nos paramos a descifrar lo que están haciendo. Y no lo hacemos lo suficiente. Lo que he aprendido es que las señales no verbales son más certeras que la palabra. Pero mi familia os diría sin duda que es un lastre poder leer a la gente con tanta exactitud. Ves las cosas antes que ellos mismos. Ves matrimonios que se desmoronan con meses de antelación.
Es duro. ¿Por qué lo hacemos? A todo científico le corresponde buscar su propia respuesta. El objetivo final es comprender mejor el comportamiento humano para mejorar la sociedad en los siglos venideros. Pasaré los próximos 5 años estudiando estos vídeos porque la información podrá servir a los demás para mejorar nuestra sociedad, para que estemos más seguros, para sacar a los criminales de las calles o hacer algo que mejore nuestra vida. Llegará un día en el que tendremos una comprensión mucho más profunda del lenguaje corporal. Y la pregunta es, ¿qué haremos entonces?